Bueno, le vamos a dar la bienvenida formalmente al compañero Alberto Mas. Recordemos que el compañero Alberto es periodista, miembro de la CAPAC, que es Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Así que te saludamos. ¿Cómo estás, Alberto? Hace tiempo que no nos vemos, ¿no? Hola Adriana, ¿qué tal Julio? ¿Qué Sí, tal, Alberto? ¿Cómo estás? muy bien. Bueno, precisamente, si de Cuba se trata, están pasando cosas muy, muy importantes en Cuba, desde lo sanitario hasta, bueno, tenemos un nuevo embajador muy, muy activo, lo estamos siguiendo por las redes y bueno, eso por lo menos nos trae una gran satisfacción, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Mira, en principio la importancia del embajador es que continúa aquellos lazos que fue tejiendo esta tremenda embajadora que tuvimos en la época de Bien. Cristina Fernández en el gobierno y de Néstor, que fue Juliana Marino, que llevó a cabo una tarea tremenda, tremenda en Cuba, en las relaciones, digamos, entre ambos países, entre Argentina y Cuba, que son entrañables e históricas, Sí, pero sí. también en su trabajo con el resto de las delegaciones diplomáticas, que fue muy bueno, buenísimo, es impresionante las relaciones que se tejieron allí, que ya cuando, cuando ella sería importante que algún día las comente en el programa. Sí, Después, bueno, Cuba está atravesando ahora una ola tremenda de contagios, sí, producto de la situación, de la exposición, de los viajes que habían en su momento existido entre los familiares que volvían a la isla. Todo ese sí, sí. movimiento indudablemente ha generado un recrudecimiento de la pandemia, siempre hablando en los términos de cómo afecta la pandemia a Cuba, ¿no? Porque Claro. ahí es donde tenemos que hacer algunas consideraciones, ¿no? Es decir, hoy Cuba, en medio de esta ola que está empezando a ser controlada, o sea, es una meseta que va descendiendo muy, muy lentamente, producto también del avance en la vacunación. Cuba está vacunando, está con el objetivo de vacunar dentro de este año a toda su población con todas las dosis completas, ya lleva el 40% aproximadamente de vacunados. Ujú. Inició la vacunación de los menores de edad, de los Sí. infantes, o sea, ya comenzó a vacunar a los niños de los 2 a los 11 años, ya venía vacunando de 11 a 18, ahora empieza a vacunar a los niños de 2 a 11 años. Y se puede decir que es uno de los primeros países en los que está avanzando en la vacunación de los menores. Con todo esto se espera controlar totalmente la, la pandemia para fin de año. Incluso ya se está hablando de la apertura del turismo, Ujú. cosa que es para Cuba fundamental iniciar, retomar el turismo, porque es lo que le permite avanzar en su economía. Ujú. O sea, Ujú. tengamos en Claro, cuenta, Cuba es un país que además de claro. sufrir la pandemia, además de habérsele caído su principal industria, que es el turismo, tiene un bloqueo de los Estados Unidos desde hace 60 años, Sí, pero que sí, sí, además tal cual. en los últimos 4 años tuvo 243 medidas que ahogaron más la economía cubana, y que se recrudeció incluso ahora durante este inicio del gobierno de Biden, donde todos pensaban que, como él había sido vicepresidente de Obama, podía haber una política más Ujú. negociada entre Estados Unidos y Cuba, que no se está desarrollando. Al contrario, Biden acaba Claro. de firmar nuevamente la ampliación de esa ley
de comercio con el enemigo que impide o permite a Estados Unidos tomar nuevas medidas coercitivas sobre Cuba en lo político, en lo comercial, en lo financiero, con un único objetivo, aquel que en 1960 en ese decreto habían firmado en el Departamento de Estado, donde decían que todo el mundo, que todo Cuba apoyaba a Fidel y que la única forma en la que lo iban a poder derrotarlo era si el pueblo, lo ahogaban al pueblo por hambre, si lo cercaban, y entonces, bueno, se levantaba, cosa que han intentado hacer llevando adelante estos programas en el julio pasado, donde intentaron realmente impulsar un golpe blando que, bueno, tampoco pudieron llevarlo adelante y fue un fracaso, pero bueno. Sí. La situación no es cómoda en Cuba, el corte, han habido esta última semana, han habido cortes de luz y demás, porque salieron de funcionamiento las termoeléctricas por problemas de mantenimiento, por falta de repuestos, temas que se van resolviendo, pero que indudablemente afecta la vida cotidiana del cubano. A pesar de todo esto, yo voy a tirar, antes de tirar la cifra de Cuba, les voy a tirar la cifra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las más ricas del mundo, una de las más ricas del continente americano, con respecto a los fallecidos por la pandemia. Es decir, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos 5.543 muertos por millón de habitantes. Anotemos, 5.543 muertos por millón de habitantes. La media argentina es la mitad, 2.567. Cuba hoy, atravesando la peor de la crisis de la pandemia, tiene solo 555. Un país bloqueado, un país agredido, un país atacado por los cuatro costados y que perdió su principal fuente de ingresos actuales, que es el turismo en medio de la pandemia. Tiene 555 fallecidos por millón de habitantes, pero con una tasa de letalidad del 0,85. La tercera parte de lo que es la letalidad en la media argentina. Y eso solamente se logra con una política de algo de lo que Julio hoy hablaba en su intervención al arranque del programa, que cuando tiene que ver con esto de la indigencia, la pobreza y demás, que tiene que ver con cómo se distribuye la torta productiva del país, y donde en Cuba esta distribución no se la llevan las multinacionales, no se la llevan las 7 hermanas exportadoras que controlan el comercio exterior, como ocurre en la Argentina, sino que hay el 80% del Producto Bruto Interno, el 80% de su presupuesto está destinado directamente a la población. El 27% va a la salud, el 21% de ese presupuesto va a la educación, el 5% va a deporte, el 17% va a la seguridad social. Es decir, un presupuesto, que está destinado a la población. Sí, Alberto, otra forma de gobernar es posible. Sí, precisamente a eso iba. Esto es convicción y decisión política. Convicción y decisión política. Si no, Cuba no hubiera podido sostenerse de la manera que se sostiene, con todas las dificultades del caso, pero allí está. Y además, Cuba es para nosotros un faro donde mirarnos, en las peores condiciones. Bueno, esto es lo que logra Cuba. Seguir adelante con convicción y decisión política. Perdón. Sí, no, discúlpame. Sí, es muy interesante la semblanza que nos hace Alberto, porque siempre hay que ponerse en situación, ¿no? Cuba está ahí a pocos kilómetros, ¿no?
está a la vista, así como nosotros avistamos Colonia, el otro lado del Río de la Plata, Cuba se divisa al gran imperio. Tiene enfrente el imperio más formidable, más poderoso militarmente y más agresivo de la historia. Eso es lo que tiene Cuba, una isla que no tiene posibilidades de traficar vía fronteras, ¿no? Que está rodeada de mar, con un gran control de todo tipo, digamos, para poder, nada, no se puede acercar nada sin que el gran imperio, sin que el imperio lo esté mirando, ¿no? O sea que todo esto Cuba lo hace bajo la atenta mirada del imperio. Ahora bien, también es impresionante que me parece que, más que la desazón, como siempre, hay que aprender de lo que decimos, del espíritu del pueblo cubano, el espíritu combativo del pueblo cubano, de la conciencia nacionalista del pueblo cubano, que tiene conciencia de esa situación. Porque si no, recordemos que cuando se muera Fidel, se acaba Cuba. Cuando Raúl Castro se vaya, se acaba Cuba, vienen los buenos. Siempre están por venir los buenos y siempre, digamos, poniendo todo ese aparato formidable, porque tenemos que ponernos en lo que es el aparato formidable del imperio para permear la conciencia del pueblo cubano. Y así todo, digamos, trataron de hacer esta sonada, esta revolución de colores, recientemente, digamos, y también fracasó. El pueblo cubano salió a las calles y pudo afrontar esa sonada, ese intento del golpe blando, como decía Alberto. Ahora, ¿en qué está sustentado? En esta política. En la política de esta distribución, no redistribuir. No hay que redistribuir lo que queda, hay que distribuir. ¿No? No sé si, a mí me parece que tenemos que aprender en eso, digamos, y ahí nos tenemos que ver reflejados, y allí es que tenemos también que conectar la patria grande. La patria grande tiene que hacer ese eje, nuestro eje pasa por ahí, pasa por esa conciencia nacional que tenemos los pueblos y que no podemos permitir ser sojuzgados. Si no, ahí sí no tenemos destino. Sí, discúlpame, Alberto, te ibas a decir. Con respecto a lo que vos decías, Julio, sobre estos intentos de subvertir el orden dentro de Cuba, el proyecto Génesis, que fue preparado por la CIA, el Departamento de Estado y todas las organizaciones de la seguridad que tiene Estados Unidos, se planteaban que en el momento en que la vieja generación de la revolución del 59 dejara el poder, cosa que ocurrió, cuando las nuevas generaciones se hicieran cargo del gobierno en Cuba, cosa que acaba de ocurrir, cuando se den los nuevos lineamientos, Congreso del Partido Comunista, era el momento, porque eso iba a generar incertidumbre en la población, y era el momento de tirar toda la carne al asador. Entonces habían organizado ONGs, habían organizado cursos de liderazgo en jóvenes, habían intentado mandar estas aplicaciones como la Zunzuneo con los celulares, porque resulta que en Cuba no está aislada del mundo, pero todo el mundo tiene un celular, los jóvenes manejan las aplicaciones como las manejan los jóvenes en todo el mundo. Es decir, intentaron con todo ese paquete, sumado a los millones que le han puesto a los medios de comunicación, que no solamente a los hegemónicos, han generado medios de comunicación especiales para atacar a Cuba, han organizado campañas por las redes sociales en las que incluso organizaciones argentinas como CADAL y como la Fundación Libertad han estado trabajando, pero a todo vapor. No lograron, como vos decías. ¿Y por qué? Porque hay una base movilizada en el pueblo cubano. El pueblo cubano no es que el pueblo cubano mira cómo se desarrolla una revolución, sino que el pueblo cubano
está haciendo una revolución a través de sus estructuras de participación. Y que han habido modificaciones, que han habido cambios, que han habido discusiones. Como en cualquier proceso de cambio siempre hay discusiones, siempre hay motivos para volver a reiniciar tareas. Y bueno, hoy estamos viendo los resultados. Prácticamente esa intentona hoy prácticamente parecería que quedó en el pasado, pero hoy sí seguimos teniendo los problemas que tiene Cuba y los ataques que está sufriendo Cuba, porque entre otras cosas, por ejemplo, cuando hablábamos de la salud, cuando hablamos de esta forma distinta de manejarse como país, como gobierno, como vos decías bien, no está redistribuyendo, está distribuyendo lo que produce, es el único país del mundo en que no solamente está desarrollando 5 vacunas, 3 de las cuales ya están en funcionamiento, sino que es el único país del mundo que tiene el 100% del desarrollo, de la investigación y de la producción de esas vacunas 100% estatal, con lo que rompe con toda la estructura de control de medicamentos que hacen las patentes y los grandes laboratorios. Y ahí se les acaba el negocio a este monstruo que es BlackRock, ¿no? Que es junto con Vanguard Group, conforman la tercera economía del mundo y que tienen invertidos en todos los laboratorios que producen la vacuna, excepto los cubanos. Entonces, si vemos que esta pandemia ha sido un gran negocio para algunos, porque ha sido un gran negocio para algunos, estamos viendo también que esto ha mostrado que con otra política, con otra forma de manejarse en la economía, se puede hacer cosas muy distintas, porque además lo está haciendo Cuba, que es un país pobre. Claro. Claro, Alberto, Cuba no le sobra la riqueza. claro. Miremos su vecino, miremos cómo está Haití. ¿Qué cambia geológicamente? ¿Qué cambia territorialmente entre Haití y Cuba? Alberto, te voy a tener que interrumpir porque simplemente voy a hacer un breve asterisco, porque ya tenemos que pasar una tanda y tenemos nuestra próxima invitada. No olvidemos que es Díaz-Canel, el primer presidente hijo de la revolución, lo cual es un logro magnífico, magnífico. Y bueno, esto hay que ponerlo en foco, hay que ponerlo muy, muy en foco. Por eso me gusta decir que es esa mirada que nos ayuda a iluminar zonas oscuras. Precisamente, Díaz-Canel, nacido en plena revolución y hoy presidente de la hermana República de Cuba. Así que te vamos a tener que despedir porque ya está Belén Torres. Perdón, no sé, Julio, si vos querés algo brevísimo. No, perfecto, no, ha sido realmente, me encanta, y como siempre esperamos tenerlo nuevamente a Alberto en una próxima emisión de Patria Grande, que me parece que es muy importante seguir esto. Les voy a pedir para despedirme pasar un chivo. Sí, cómo no, por favor. Continúa la campaña Tu Solidaridad Rompe el Bloqueo, jeringas para las vacunas cubanas. Todo aquel compañero que quiera colaborar, en radio, viste, es difícil pasar números como los CBU, las cuentas, entren al Facebook Más Cuba, MAS Cuba, del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, que ahí en el Facebook van a ver la cuenta y efectúen los depósitos que puedan. Campaña que está siendo realmente, que se inició en Argentina y que hoy está desarrollándose por todo el continente americano y en Europa, y que ya
ha provisto de 8 millones de jeringas y agujas aportando a las vacunas cubanas, con lo cual realmente se ha roto por completo ese cerco con respecto a las vacunas, porque esta era la gran paradoja. Recién hablábamos, Cuba tiene 5 vacunas, pero le estaban faltando las jeringas, las agujas para vacunar a su población. Lo tomamos, Alberto, lo tomamos abrazo. Y bueno, lo difundimos y lo vamos a tener, digamos, como campaña de arte legislatura, obviamente. Gran abrazo, Alberto, muchas gracias, hasta la próxima. Nos vemos. No.